El ver cómo te empiezas a llenar de odio, cómo empiezas a llenarte de un resentimiento. No quieres saber de la sociedad. No me toca, a mí no me gustaba saber nada de la sociedad. Como que era el niño apartado, el niño aislado. Camino sobre la vida, veo a mis hermanos, veo mi familia, veo la pobreza que en esos años embargaba. Y dentro de mí había algo. Yo quería un cambio, yo quería salir adelante. Yo no quería estudiar, yo lo que quería era trabajar, tenía la edad de 6 7 años. O sea, yo pensaba ya que no, que la vida tenía que ser diferente. Pero me estaba marcando en ese momento. Yo no sé para qué, en ese momento yo no entendía que me estaba preparando para algo. Sí, me estaba preparando porque años después empecé a probar el alcohol. Cuando realmente yo me sentí solo, cuando realmente ese odio hacia la gente, ese resentimiento hacia papito, hacia mamita, empezó a florecer cada vez más. Empezó. ¿A dónde tengo que ir? Y qué bonito se siente cuando te dicen, tómate una, no pasa nada. Y empezar a agarrar la primera copa, empinas y no te gusta, o sea, no nos gusta el sabor. O sea, el sabor es asqueroso, es feo, es amargo, o quema, dependiendo lo que vayas a tomar. Sí. Imagínense, yo mi primera copa, o vamos, sí, mi primer jicarazo fue pulque. Algo, ¿no? O sea, y todo fue en unos 15 años. Llevaron una barrica de pulque y yo era el cantinero a la edad, chingado, tenía apenas 11 años, 10 11 años. Pero empezar a probar y dije, bueno, sabe re feo, pero va la segunda probadita y va la tercera y no, 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 no. Ya terminé abrazado de la barrica de pulque. O sea, empecé a sentir esos estragos, pero cuando tú empiezas a sentir esa sustancia ajena, algo nuevo que empiezas a descubrir en tu cuerpo, empiezas a ver, empiezas a decir, qué bien se siente. Esos miedos, ese odio, todo lo que cargaba en esa niñez, todas esas emociones, todo empezaba a desaparecer. Posteriormente, seguí más adelante nuevamente con el alcohol. Empezar a probar el alcohol, empecé a probar la cerveza, empecé a probar de distintas bebidas. Y cada vez, sí, me sentía mejor. Yo me sentía mejor cada vez. No me daba cuenta, sí, que dentro de que me sentía mejor, empezaba el odio a fluir cada vez más. Porque tuve que enfrentarme, más tarde tuve que llegó mi padre. Y el primero que yo me di cuenta que yo odié, que yo quería, ver y quizás gritarle, quizás señalarle, era mi padre. Yo no tenía el valor de hablarle de frente, era una persona muy autoritaria, era una persona que imponía con ver al Señor verlo de frente, imponía. Entonces todo eso a mí me achicaba verlo sin una copa. Pero cuando empecé a probar la copa, me empezó a salir lo valentón. O sea, empecé a sentir la valentía. 12, 13 años. Y empecé a retarlo con la mirada a mi padre. Lo veía de vez en cuando, pero siempre con esa mirada, como que usted me la debe, usted me la debe. Cuando empiezo más a meterme sobre el alcohol, empiezan a fluir todos aquellos odios. Yo recordaba que tenía yo en esos años, vivía en la casa de la abuela, vivíamos en casa de la abuela, y estaba el tío, el hermano de mi madre, ¿sí? Había una distancia bárbara de años, ¿no? Yo era un niño y él ya era un joven, ¿no? Y esa persona era muy agresiva. Era una persona que a mi madre me la tenía pero marcando el paso.
Y que cada que él se emborrachaba y se ponía hasta atrás, era de sacar los muebles, era de ofender. Era algo, yo siendo un hijo de de una familia de seis hermanos, y yo era de los de en medio. O sea, yo era pequeño, era más chico que el mayor, pero vamos, entre el mayor había una distancia entre 5 años, o sea que si yo tenía 7 años, el otro tenía 12 años. O sea, éramos demasiados jóvenes para poder enfrentar un monstruo de esos, ¿sí? Cuando él gritaba, cuando él insultaba, cuando él nos agarraba y nos agarraba de sus esclavos, el odio cada vez estaba dentro de mí. Era un odio hacia él, un desquite que decía, algún día creceré, y al primero que me las va a pagar es este individuo. Lleno de miedo, yo veía cómo corría mi madre. Lleno de miedo, yo veía cómo golpeaba a mi madre. Y decía, y así quería que que el alma no se enfermara. Empecé a caminar, pero creciendo con eso. ¿Sí? Creciendo con todo el odio de alrededor de cuando me ven ya alcoholizado, los vecinos, empieza el señalamiento. Nos empiezan a señalar, mira, eso seguro, era seguro que estos niños iban para borrachos, iban para rateros, iban para todo. O sea, todos los vecinos nos empezaron a señalar. Pues aún ese odio, ese veneno, todavía yo lo seguía tomando, todavía seguía creciendo dentro de mí. Y acrementando, y agarrando más fuerza con el alcohol. Empezar a caminar, empezar a sentir la soledad. ¿Y qué es lo que hace una persona? Pues siempre buscas una compañía. Lógico, estás muy joven, aún todavía no se sienten los estragos de lo que es el alcoholismo. O sea, tienes la fuerza para poder tomar hoy y levantarte por la mañana sin sentir nada. A mí no me hacen las crudas, porque todos decimos eso. A mí no me hacen las crudas. Como que yo me entablo, como que yo puedo tomar toda la noche y no pasa nada. Pensate, yo me sentía diferente. O sea, yo me sentía que yo era el único que podía aguantar mucho tomando. ¿Pero por qué? Porque la carrocería es nueva, porque el motor es nuevo. Tengo que caminar y encontrar, ¿sí?, a la noviecita. Cuando una persona vienes dañado de esa vida, de ese odio de los padres, de odio de la sociedad, o sea, de los vecinos, ¿sí? Quieres una compañía. Y empiezo a buscar. Me encuentro a la noviecita, 13 años. Y empezamos a tener una plática bonita. Algo que en ese momento, ¿no? Das todo, o sea, estás hablando sincero. Y nos hacemos novios y nos damos un beso apasionado. Sí, de esos besos a los 13 años donde agarras, chocas boca con boca y no te despegas, o sea, nomás así, los labios con labios. Esos son los besos apasionados. O sea, no sabes besar. El que besa es el alma y el alma besa muy bonito, ¿sí? Porque no hay malicia en ese momento. Y empieza. Al sentir sus abrazos, por primera vez de alguien que me abrazara, yo dije, de aquí soy. Yo no la voy a dejar nunca. Yo la voy a cuidar. O sea, empiezas a hacerte esas ideas, empiezas a fabricar unos castillos en el aire bonitos. Y empiezas a hostigarla. Sí, porque en ese tiempo decía, ¿no? En ese tiempo, ¿qué mujer a edad de los 13 años quiere tener relaciones? O sea, nadie. Porque para todos es un sueño. Pero uno viene dañado, ¿sí? Y empieza a insistir, hasta que la agarras, ¿sí? Por ahí le agarras en una debilidad y tómala. Empezar a tener esa vida sexual
Pues ¿a qué te lleva? A ser papá a muy temprana edad. Llegas 17 años y ya cargando, y te tienes que casar, ¿sí? Ahora, sí, ¿por qué? Porque dices tú, no, yo no voy a hacer lo de mi padre, porque no quieres hacer eso. Y dices, no, vamos a casarnos, a hacer vida. Y en ese momento empieza a despegarse, cuando empiezas a sentir esa, responsabilidad de lo que es un matrimonio. Es cierto, dice, te puedes casar por todo menos por amor. Era una necesidad nada más de sentir a alguien. Es de decir, yo tengo un matrimonio siendo un niño. Decía en otra ocasión, yo no sabía que me estaba brincando una etapa de mi vida muy importante. De ser niño pasas a ser señor. Y con todo lo que cargaba en la mente de esa niñez que vienes arrastrando, carajo, empiezo a sentir, ¿sí?, el miedo hacia la vida. Yo tuve mucho miedo hacia la vida. Me daba miedo pedir trabajo. Me daba miedo el decir, la responsabilidad que ya adquiría el matrimonio. Y decía, ¿cómo le hago? Y me voy y me refugio. Me refugio con toda la sabiduría, con los amigos de la esquina. Y mi alcoholismo empezó más. O sea, ¿por qué? Por mi cobardía. Por mis malas decisiones, mi alcoholismo empezó a florecer. Sí, llegó el grado, el momento de la casa, cuando llega, es una tristeza lo que se vive en la casa de un alcohólico. Cada vez tu cuerpo te va pidiendo más y más y más. Yo no sabía que esto era una enfermedad. Yo no sabía que yo iba enfermando paso a paso, día con día, iba yo enfermando del alcoholismo. Yo no sabía que cuando el alcohólico va enfermando, enfermas a la familia. Empiezas a enfermar a todo lo que está a tu alrededor. Varias veces llegaba la madre, mi madre me decía, ya Hugo, deja de tomar, mira cómo andas. Mira a tu hija cómo la traes, a tu esposa cómo la traes. Nada más y ya. Es la última vez que voy a tomar, pero déjenme ser feliz. O sea, decía algo, la perversa enfermedad, la perversa quiere decir algo que te estás disfrutando y que estás dañando, pero lo estás disfrutando. Sabes que no está bien. Sabes que en ese momento te sientes tan poderoso, a pesar que te encuentras en la basura, pero te sientes importante. Me sentía poderoso. Decía, ¿a qué huele la casa de un alcohólico? Y se huele a miedo, huele a pobreza, huele a tristeza, huele a ignorancia, porque era la ignorancia que yo cargaba. Ver a la esposa soportar a un alcohólico, en verdad, mujeres que soportan a un alcohólico, no se les puede aplaudir, en verdad. Están locas igual que uno. Tiene que soportar la esposa, porque quiere todo, quiere salvar su matrimonio. Y empieza, porque no puedo hablar de infidelidad, porque no hay infidelidad en esos años, porque no hay dinero, porque en esos momentos te interesa más estar en el alcoholismo, meterte al alcoholismo, oílo bien, que andar, ¿sí? Andar de infiel. Es más, ni te pelan. Al menos a mí no me pelaba, tal vez por feo y jodido, imagínense. Empiezo a vivir esa vida, a brincarme la etapa de la vida. Yo veía a la esposa, tenía ilusiones ella. Tenía ilusiones de salvar su matrimonio. Tenía esas ilusiones, ¿sí? De que algún día iba a cambiar.
Sí, yo también, igual me tuvieron que llevar a muchos lugares, o sea, me llevaban a consultas con el brujo. Me llevaban a decir a promesas, usted ni creemos en Dios o vamos, en ese momento no hay nada espiritual y te llevan a jurar. Y nosotros, yo por complacer a la familia y por calmar el problema que en esos momentos se encuentra uno, dice, yo hago lo que quieras. Pero dentro de uno sabemos bien que siempre hay una reserva y mientras que esa reserva no se saque, siempre continuaremos en el alcohol. Sí. La pobreza cada vez era más y cada vez era más la loquera. A mí no me interesaba ya trabajar. O yo trabajaba y cuando la mente empieza a enfermar, cuando empiezas a enfermar más, ganas un dinero, 200 pesos y decías 100 para la casa y lo primero que haces son los otros 100 porque me lo merezco, porque trabajé mucho y esto es pa'l pomo. O sea, empiezas a pensar de esa forma, ya todo relacionas el alcoholismo, lo relacionas en tu vida tanto. Sí, eso me llevó a la destrucción total de lo que viene siendo el matrimonio. La esposa tuvo que partir y decir, ay, quédate. Y empezar a sentir nuevamente la soledad, porque el alcohólico es miedoso. Porque nosotros somos miedosos, somos habladores. Y vete, yo puedo solo y qué bueno que te vas y ahora sí todo va a ser para mí y voy a tener mi libertad. Pero eso lo decimos borrachos, pero ya cuando estamos secos, vieja, ¿dónde estás? Regresa. Por mis hijos, ¿cómo van a andar sin padre? O sea, chantajista. Bien dicen que somos los maestros de la falacia y la mentira. Y voy y le ruego, me le hinco. Y no accede. Me pone la condición de llegar a AA. Llego a un grupo de alcohólicos anónimos. Decía 21 años y yo pisando un AA. Cuando llego a ese lugar, empiezo a ver todo, o sea, empiezo a ver el trabajo. Me dan la bienvenida y párate y aplaude y aplaudía. O sea, yo no sabía que en ese momento, ¿sí? ¿Qué paso estaba yo dando en ese lugar? ¿Qué era el cambio que me requería para yo pertenecer a ese lugar? No lo sabía. Yo nada más quería dejar de tomar. Bueno, simplemente por el matrimonio, por recuperar. Pero realmente no había, dentro de mí siempre había esa reserva de que un ratito nada más, como que dice lo que decimos, descansamos el hígado y me aliviano y me voy. Sí, así era mi mente. Logré que la mujer regresara. Estuve un poco más de días y les dije, gracias, ya me dieron la perla. Solo por hoy no me de llevar esa copa. Llegar con la esposa, no, es que ¿sabes qué? Hablan re feo, son bien groseros. No, eso no es para mí. Es más, ya hay pura gente grande. Yo todavía no, como que yo todavía puedo solo. O sea, yo empiezo a comprar esa. O sea, de que yo sí podía navegar en este lugar solo. A pesar que escuchaba toda la terapia que se escucha en un AA. Nadie ha podido llevársela solo. Siempre necesitamos esa ayuda. No, todo eso se me borraba. Y empecé a faltar a mis juntas. De que hoy sí voy, mañana no voy. Sin saber, ¿sí? Lo que me esperaba. Porque las recaídas son peores. Empecé a sentir esa recaída nuevamente porque al poco tiempo me vi otra vez con la botella en la mano y empezar a sentir. Agarrado del poste en la calle nuevamente, la familia otra vez con esa preocupación. Les había durado el gusto muy pocos, un par de meses.
Y nuevamente, ya convencido, tengo que llegar nuevamente a un AA. Nuevamente llego y es donde se me dice, ya ponte a trabajar. Ya debes de empezar a trabajar dentro de lo que es una agrupación. Padrino, pero aquí solamente el servicio te va a sacar adelante. Y empezar a decir, ¿sabes? Está bien. ¿Qué servicio? El que sea, Hugo, el que sea, agarra un servicio. Es lo único que te puede sostener a ti. Está bien. Se me empezó a borrarle de mi mente esa idea de que yo era joven para pertenecer en un AA. En esos años no había jóvenes. No había jóvenes. De plano necesitabas haber tocado, decir, entrar muy a fondo, tocar la puerta y salirte. ¿Qué quiere decir tocar el fondo de sufrimiento para poderse quedar en este lugar? No se podía vivir, no podíamos entenderlo. Y digo, tengo que vivirla. Tener que agarrar un servicio en mi grupo y empezar a escuchar la terapia. Decía, yo vine por alcoholismo y empiezan a sacarme los 7 defectos. Ahora resulta que soy lujurioso. Ahora resulta que soy orgulloso. Ahora resulta que tengo la gula y estoy re flaco. Ahora resulta, o sea, para todo rebuznaba. Pero en el cuarto paso nos dice, ¿no? Estos instintos fueron dotados para la supervivencia del hombre. No lo podía entender. Y tal vez a lo mejor de eso me agarraba un poco, pero tenía que ver, tenía que trabajarlos. En ese momento decía, bueno, pues voy a empezar a trabajar sobre mis defectos, ¿Y cuáles fueron mis defectos? ¿Cuál era el que tenía yo más disparado? ¿Sí? Era el orgullo, era la ira, era la gula, era la lujuria. Pues ¿cuál lujuria? Pues si no tenía. O sea, hablaba, ¿cuál gula? Y decía, mira, cabrón, es que aquí, Hugo, debes de entender qué es la gula. Muchas veces la disfrazamos, o sea, pensamos que la gula nada más es aquella persona que come. Pero sí, también como le entras al cigarro y empezar a ver, no, sí. Empezar a trabajar los defectos y los defectos cada vez, conocerlos un poco más, es conocerse a sí mismo. Lo que yo no me he dado cuenta, que mi alma venía enferma emocional. Mi alma venía enferma del odio, del resentimiento. Que mi alma no podía estar tranquila porque siempre estaba generando. Yo siempre generaba hacia la familia. Mi padre fue el culpable de esto. Mi madre también, mis hermanos. Ahora ya empezaba a gritar sin alcohol en una tribuna. Ya me empezaban a enseñar a hablar. Ya me empezaban a decir cómo estaba la onda, cómo tenía que sanar. A través de los defectos. Decía, no soy tan defectuoso yo. Yo simplemente digo, lujuria, nunca no le he sido infiel a mi esposa. La gula, estoy flaco. Orgullo, la avaricia, pues ¿cuál avaricia? Empezar a ver esa parte que yo no tenía esos defectos. Pero bien dice, cuando tú llegas a este lugar y empiezas a aprender a vivir, te encuentras con un chingo de enfermedades. Decían los padrinos, no tienes problemas, no, pues ven, aquí te los vamos a hacer. Y efectivamente, ahí me los hicieron. Empezar a ver cómo se dan las cosas, porque se dan bonito. Dice, cuando tú eres obediente dentro de este lugar, pues todo se empieza a dar. Los hijos empezaron a crecer, ¿sí? Empezó a llegar las partes materiales. Ya había casa, a poco tiempo ya había casa. ¿Sí? Ya vestía, ya había comida en esa casa. Pero aguas. Decía, allí es donde empieza la aventura, el caminar de un alcohólico cuando no se lleva lo que nos pide el programa. Una persona que no lleva este programa como es, tiene a caer. Y empecé a caer. Empecé a sentirme, decir, carajo, a flotar por encima de los demás. Pero los primeros que pagaron los platos fue mi familia. Empezó la infidelidad,
ahora ya tenía con qué, por la parte material. Y decía, pues un cachito, total, no se va a notar. ¿Qué puede pasar? Si yo he visto alcohólicos que se abordan una tribuna y los he escuchado y hablan bonito y se ve que se la llevan bien con su familia y ya andan en otros lados. ¿Por qué yo no ser uno de ellos? Empezar a ver sobre la avaricia. Empezar a trabajar y acumular dinero y a veces no comer. A veces no comía. ¿Por qué? Porque me molestaba. Decía, ya llegó la hora de comer, carajo, y yo tengo que terminar mi trabajo. O sea, empezaba a cambiar mi forma de pensar, empezó a cambiar. Cada vez esa ambición iba enfermando el alma. Empezaba la lujuria, empezaba la ambición. De ahí te lleva un defecto, te lleva al otro. Y empecé a tener la ira. La ira cada vez se me empezó a disparar más. ¿Sí? Empezó el orgullo. Empezar a ver cómo empiezas en este lugar. Si no trabajas, cómo empiezas a flotar, empiezas a ver a todos por abajo del hombro. Y todo eso te empiezas a caer sin darte cuenta, cada vez vas enfermando más. Sin darme cuenta, me voy enfermando cada vez más y más. Sí, es triste llegar a tu casa sabiendo que estás en un lugar cuando antes te recibían de aplausos, de qué bueno que ya llegaste, viejo, qué bueno, ¿quieres de comer? Que papá, y mira cómo me fue a la escuela y ahora ya empezaba a cambiar. ¿Por qué? Por mis ambiciones, por mi forma de conducirme. Ya no había esa armonía dentro de ese hogar. Se veía contenta la esposa. Pero cuando ya se empieza a dar cuenta de ciertas cosas, empieza a volteármela. Lógico, no hay mujer tonta. No hay mujer que no se dé cuenta que su marido anda de infiel. A veces nos creemos tan astutos nosotros. Pero hasta con el simple hecho de que cambies de calcetines, con eso se dan cuenta que ya no andas en buenos pasos, cabrón. Lógico, están acostumbradas a ver cómo caminas y de repente te desvías. Yo empecé a ver esa parte. Todo lo que cuando tú te conduces mal dentro de este lugar, todo el resultado será en tu hogar. Decía el padrino, sí, tú podrás hablar como perico, pero le preguntaremos a tus hijos y a tu esposa. Y el circo de los payasos se vino abajo. Y efectivamente yo decía, no, tú calla. Los alcohólicos tienen que darse cuenta, que no se den cuenta, que vean que en nosotros hay pura felicidad. Cuando en esos momentos sabes bien que ya dentro de tu hogar, dice, no te das cuenta en qué momento metiste. ¿Sí? Decía el demonio de la separación. El convivir en una cama con tu esposa donde no te habla, donde te da la espalda. Y empiezas todo justificas. ¿No me entiende? ¿Que no se da cuenta que trabajo mucho? Ella no me valora. O sea, empiezas a justificarte. Y la esposa, lógico, a la esposa la empiezas a meter en una depresión. Por eso decía, el alcohólico, qué bueno que él cayera. Pero no, dañamos mucho. Tú piensas que los hijos no se dan cuenta. ¿Cuál es tu comportamiento? Tú piensas que tus hijos, en el momento que tú estás discutiendo, que el ver sus caras, que ellos siempre voltean a ver al uno al otro y que todo lo están absorbiendo, que no te das cuenta que con tus palabras, dice, las palabras de un alcohólico dañan demasiado.
Cuando un alcohólico abre la boca, daña lo más profundo, hasta lo más profundo del alma. Vas matando el alma, vas enfermando, matando el alma de tu compañera. Pero sí, todo el mundo está mal, menos tú. Todo el mundo, a todos ves mal, menos tú. Yo decía, no, es que yo dejé de tomar. Yo soy un ejemplo de la AA. Y era una gran mentira. Era una gran mentira. Posteriormente, todo eso me lleva a cometer, cada vez meterme más profundo, por lógico, el poder, empiezo a tener ese poder y cada vez empiezo a alejarme más, a enfermar más el alma. Sí. Empezar a sentir cuando tú ya no sientes ese amor por nada. Yo decía, sí, caminé demasiado. Yo caminé demasiado en busca del tesoro, en busca del pesebre chingao. Atropellé a quien estaba en mi camino. Decía por ahí, dice uno de los pasos, que no nos interesa. Quien se nos atraviese, pasamos por encima de ellos, por conseguir nuestro objetivo. Y así fue. Cuando llegaba a la tribuna del grupo decía que era todo ejemplo, que todo mi matrimonio estaba bien. Los padrinos de viejo decían, ajá. Decía, un individuo, dice, ya platicando, tiempo después decía el padrino, mira Hugo, un individuo que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Ah, chinga, ¿cómo llegaste? Y ahora, ¿cómo estás? ¿Y dices que te la llevas bien con tu familia? Dice, yo siempre te observé, Hugo, y veía que eras un chismoso, que eras un falso dentro de una tribuna, arriba en una tribuna. Y decía, sí, o sea, decía, no, padrino, es que pues, están bien las cosas, no, ábrete, no, callado. Empezamos a volvernos mudos, porque el alma empieza a morir, empieza cada vez, ¿sí?, a cerrar. Sí, recordaba aquella situación, ¿por qué te casaste a una edad? ¿Te brincaste una etapa de tu vida? Y todo eso hubo consecuencia. Por eso cuando llegas a la edad de los 30 años, empiezas a pensar como joven. ¿Quieres darte la vida? Y así fue, me di la vida. Decía, yo, esa perversa, sí, yo sabía que estaba dañando a mi familia, yo sabía que estaba enfermando a mi familia, yo sabía que a mi esposa la estaba humillando, yo sabía que a mi esposa la estaba matando. Y lejos de frenar, yo estaba disfrutando la perversa, yo estaba disfrutando la maldad. Yo sabía que ese acercamiento con mis hijos cada vez iba perdiendo más, pero que no había ese arrepentimiento, porque quería seguir disfrutando, que decía, yo me lo merezco. ¿Por qué? Porque soy joven, porque nunca lo tuve, yo hoy lo tengo. Sin darme cuenta que cada vez iba alejándose más mi familia de mí. Cuando empiezas a vivir esa vida enmascarada dentro del AA, no te llenan los compartimientos, ya no te llena estar en una agrupación. Y cuando se está hablando de infidelidad, dices, cállate, güey, a mí no me va a pasar. Yo sí puedo sostener a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y al amante y la amante del amante. Yo sí puedo. Yo sí lo acepto. O sea, entra un autoengaño en uno. O sea, piensas que sí puedes. Y ahí empieza a seguir. Tú sigues experimentando. Dice que el hombre inteligente entiende a través de las experiencias compartidas. Y el hombre tonto entiende
¿sí? Con las experiencias vividas. ¿Y cuál eras? Tenía que yo vivir esas experiencias. A ver, ¿hacia dónde voy? Empezar a sentir cómo empiezo a enfermar cada vez más. ¿Cómo empiezo a enfermar? ¿Sí? La avaricia me ganó. Yo cambié por la avaricia, yo cambié mi salud. Por la avaricia tuve que caerme del trabajo, me lastimé y tuve que caer al hospital. Y cuando el doctor me dice serás operado, la columna está dañada. Y decía, ¿de qué me sirvió haber trabajado tanto? ¿De qué me sirvió quedarme noche y día trabajando, fines de semana, sacrificar a la familia, sacrificar doble A por la ambición? Ahora la operación te sale en tanto. Y veía lo que había juntado, dije, hasta salgo debiendo. La ambición me ganaba. Y decía, no puedo hacer nada más, deme una sobadita, voy con el juecero y quedo. Porque eres tacaño hasta para tu salud, cabrón. Porque te duele el codo, te duele gastar. Y decía, no, ¿cuál operación? Mejor vamos con la huesera. Empiezas a pensar eso. Te empiezas, decía, eres tan pobre que lo único que tienes es dinero. Porque no vas ni al pinche dentista, sabes que tienes que atenderte la boca y no lo haces porque te duele gastar en ese dentista. Yo recuerdo que la esposa embarazada decía, mira, el doctor de aquí me cobra 100 pesos la consulta y el de acá me cobra 500. No, pues vamos al de 100. Y al de 100 llegaba, la dejaban esperando 4 horas y nada más llegaba, le decían, tomes esto y órale, vamos a volar de aquí. Y ahí están los 100. Y el de a 500 no, mucha atención. A ver, ¿qué síntomas tiene? ¿Dónde dio la patadita? Mire aquí, ¿por qué la mirada así? Se siente cansada. O sea, era la calidad ahí en ese momento, pero te duele el pinche codo sabiendo que es para tu familia y sobre todo lo que trae dentro esa mujer. O sea, era un ambicioso. Dolía el codo. Decía mi madre, oye Hugo, ¿me das dinero para mis medicinas o voy a ir a tal lado? Me dolía darle a mi madre. O sea, empieza cada vez ese pinche defecto, cada vez empieza a fluir más. A la familia le invitabas quesadillas y sopes. Pero cuando andabas de pata de perro, hasta bits, restaurantes, te bajabas bien caballeroso y abrías la puerta del carro. Pásale, mi reina. Llegabas con regalos. Palacio del Hierro. Chingón, te traje un detalle. Y a la esposa, una bolsa negra, Palacio del Fierro. Peripulgas. O sea, así de tacaño, así de ambicioso. A veces decía, carajo, me tengo que esconder para que no me vea mi madre y me tenga que pedir dinero. O sea, ¿te duele darle a tu madre? ¿Te duele darle a tus hijos? Si es una enfermedad. Dice, ¿quién puede ser más pobre? Aquel que tiene 1,000 pesos en su bolsa que aquel que tiene 50 pesos. El que tiene 50 pesos va y se compra una Coca-Cola y unas Sabritas, se sienta en la banqueta feliz de la vida y hasta se ríe. Y el que tiene 1,000 pesos, no. Mejor me quedo con las ganas de la Coca-Cola y de las papitas porque si no se me va mi billete. ¿Quién es más pobre?
Decía, Hugo, ¿quién es más pobre, Hugo? Es algo que se vive, que lo tuve que vivir. Cuando llega el momento de decir no me voy a operar. ¿Duele? Yo me voy a acostumbrar al dolor. O sea, clásico alcohólico, tacaño, desafiante. Y digo, yo me voy a acostumbrar al dolor, no me voy a operar. Y a lo mejor, por pinche tacaño. Y sigo mi vida. Empecé a ver la lujuria, cómo le pegaba al alma. Sí, ya no cuando entra la lujuria decía, yo presumía de ser una persona lujuriosa. Yo pensé que yo no tenía llenadero. Yo decía que era algo que disfrutaba andar aquí, de allá y de allá para acá. Cuando realmente no sabes de lo que andas buscando. Cuando realmente, inconscientemente, sabes que necesitas una caricia. Porque una persona que tuvo mucho rechazo en la niñez necesita la caricia de perro. Y yo por eso andaba buscando la aceptación y comprando amigos para que dijeran qué inteligente eres. Me gustaría ser como tú que no toma. Sí, mira, carajo, tienes familia y tienes el poder. Y bien crecidote, sí, solamente yo. Esa parte de empezar a confundir. El llegar a la casa y presumir de la lujuria. Cuando realmente en la casa no había relaciones ya. Ya no se disfrutan las relaciones. ¿Quién va a disfrutar una relación después de una jornada de lucha, de ofensas hacia la esposa, de ofenderla, sabiendo que andas de pata de perro, que andas de infiel? ¿Cómo va a disfrutar una relación? Y le decía, eres frígida. Pues sí, hoy entiendo que la frigidez yo mismo se la desarrollé a la esposa. Porque una de las etapas de la frigidez es cuando la mujer trae un odio hacia su pareja, un resentimiento de decir, hijo de tal por cual te odio. Y cuando te dicen te odio, no me toques ya. De seguro anda con otro, hijo. Por eso me trata así. Andas con otro. Alguien por ahí. No. Es algo que tú mismo, esa enfermedad, tú hiciste que se desarrollara. Hijo, vamos a jugar. Y que tu hijo te diga, no, porque tengo que ir a otro lado. O sea, de repente escuchaste por ahí una terapia que te meneó, que tienes que cuidar a tus hijos y te sale el amor paternal, el amor de la responsabilidad, y quieres ir con el hijo sabiendo que tu hijo lo has abandonado por mucho tiempo. Y de repente él tiene ya su plan de trabajo, su plan de juegos, y quieres írselos a estropear. Dicen, ya no entras en sus juegos. No entras en sus planes, padre. Tener que vivirla. Todos están mal. Que llegara con los hermanos, con mis hermanos, vaya, no los cristianos, mis hermanos. Y el vivir, el tener ese poder, o sea, eres una persona manipuladora. Yo le decía a mi madre, haz esto, y si no hacían de comer lo que yo quería, ya era para que tuviera mi jetota. Y todos los hermanos, mira, yo creo que decían, este güey para que no esté chingando, hazle lo que está pidiendo y vamos a vivir la armonía. Porque eres el que parte, o sea, porque yo era el que partía ahí. ¿Sí? El desánimo, el que desanimaba. O sea, te vuelves odioso. Pero sigues diciendo, todos están mal,
menos yo. ¿Sí? Todos están mal, menos yo. Cuando se habla de la ira, empezaba a ver una persona, decía que yo era una persona de carácter y es mentira. Una persona de carácter no grita, una persona de carácter siempre da soluciones, mas no da problemas. Si yo daba más problemas que soluciones, sí, llegaba al trabajo y empezaba a gritar, siempre con mi carota. Subirme al carro y ir en el carro, tú, y hazte un lado, y pásale, hijo de tal, y empezar a aventar la mano para atrás cada rato. Y empezar a decir, todos son una bola de tontos. Y Dios, ¿por qué haces este mundo así de inútiles? O sea, una soberbia que empiezas a agarrar, pero no te das cuenta que estás enfermo. No te das cuenta que ya no hay reacción en ti. Y sabes, lo sigues disfrutando porque es la perversa. Sigues disfrutando el mal. Sigues disfrutando ofender. Sigues disfrutando lo que estás haciendo. Aunque te mueras. Esa parte la tuve que vivir. Cómo se desprendieron, cómo esos defectos de carácter empezaron cada vez a subir más. Y cuando los defectos empiezan a subir más, el orgullo, la ira, la avaricia, la gula, la pereza, ¿sí? Cuando los 7 pecados empiezan a subir, ¿sí? Empiezan a dispararse, el alma se empieza a achicar, 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 achicar. Es triste no tener sentimientos. Es triste no saber llorar. ¿Cuántos años llevas y no has derramado una lágrima? Siempre te tomas un papel del cual no te corresponde. Sí, yo entendía, murió uno de mis hermanos. Y sabes, yo a todo mundo calmaba. A todo mundo le decía, debemos de ser fuertes y aceptación y échale para adelante. Así lo quiso el Creador y échenle ganas y tú no llores y fortaleza y esto y el otro y así, y así, y así, y así. Cuando mis hermanos eran los sanos y yo era el enfermo. Porque ellos sí podían llorar, porque ellos sí podían disfrutar de esas lágrimas, que ellos sí podían disfrutar que ese sentimiento saliera. Y tú, alcohólico, no, porque te vuelves piedra, te vuelves sin sentimientos. ¿Cuál aceptación? Pero no te das cuenta que estás enfermo. Piensas que es el alcoholismo. Y sabes que esto es de males más profundos, dice la literatura. Es como el barco que está en alta mar. Saben, ya sin brújula, saben que están perdidos. Pero eso no es lo peligroso. Lo más peligroso es que están perdidos y piensan que están bien, que van por el camino correcto. O sea, yo estaba así en el grupo, estaba como un barco en alta mar. Sí, todo el mundo se daba cuenta que el perdido era yo. Y yo decía que yo era el que estaba bien. Yo era el que decía que todo el mundo estaba mal, menos yo. En seguir mi caminar. Cuando ya me doy cuenta después de tiempo, ¿sí?, de todo el problema que yo traía. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué? Porque sientes que ya no te llena nada. Ya ves tu matrimonio destruido, ¿sí? Volteas a ver hacia los que se llaman tus amigos, ya no los tienes. Ya lo único que te quedan son los AA, y eso algunos, porque unos sí te mienten. No eres muy bienvenido. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? Yo eché a perder, sí, por no trabajar el programa. Rara vez hemos visto un individuo fracasar
cuando se ha llevado concienzudamente este programa, pero yo no lo llevé. Lo mío fue pura apariencia. Lo mío era algo, sí, que lo tenía muy guardado, todas mis enfermedades, cómo maté mi alma, cómo cada vez la iba encogiendo más. Y no sentir. Decía, ya viví mis procesos en la niñez. Decía, ¿por qué no te abriste? Porque realmente la sanación del alma viene siendo cuando tú hablas. Y yo me metí a la cabeza, que yo venía aquí por alcoholismo. Y que decías, entiendo las frases del alcoholismo. Yo sé que soy una persona enferma. Yo sé que soy una persona que necesito la terapia. Que eso es lo único que me puede sacar adelante. Pero se me olvidaba los principios. Se me olvidaba que tenía que trabajar con mis defectos. Y eso fue lo que yo dañé a mi familia. Y llegar a la cirugía más chingona que existe aquí. Bendito los grupos del cuarto y quinto paso. Eso es lo que a nosotros, los AA, los grupos tradicionales, es lo que nos salvan, los que nos han salvado la vida a muchos. Porque aquí ustedes sí agarran y destazan y llórale, güey, a ver qué tienes adentro. Aquí nada de que un pinche mejoral y llórale. No. Ustedes son tajantes. Ustedes sirven el alma. Ustedes sí operan el alma. Y ya cuando empieza el pinche machetazo y paz y me abren la pinche cabeza, mira cuánta pinche calabaza encontramos en esta cabeza. Y aún así, ¿sí?, salir y decir, qué bonito me cae. Tendré que empezar a cuidar. Me daba cuenta de todo lo que yo había cargado durante tantos años, cómo no trabajé, cómo yo dañé, cómo cada vez mi alma se fue perdiendo. ¿De qué me servía haber dejado de tomar si traía la borrachera seca? Diario andaba pedo. Yo eso era lo que presumía, es que sabes, yo llevo tantos años y nunca me he llevado la copa a la boca desde que yo llegué a este lugar. Sí, eso era nada más la copa, pero realmente mi vida, cómo la vivía, una pinche borrachera seca, porque yo actuaba como si fuera un borracho. Decían, mejor te hubieras ido a beber, hubieras tenido un pretexto, pero tú sí estás más loco. Aquel que va a beber mínimo dice, bueno, pues andaba ya perdido nuevamente, pero tú que lo hiciste seco. Cuando llego a este lugar, cuando llego de esa operación que me hacen, sí, quedas bien, te das cuenta, te leen, esto es lo que es usted, lo que ha hecho del programa, y mire lo que le ha hecho a su familia, ahora tendrás que trabajar, pero no nada más de una operación usted queda, usted necesita varias operaciones, no piense que con esta ya le destriparon todo, no, y no te lo metas a la cabeza eso. Usted debe de estar en escritura tras operación. Dice, bueno, padrino, ¿y qué viene siendo la primera escritura? Pues chingados, yo fui bien honesto. ¿Ah, sí? A ver, la primera escritura te lleva, ¿sí? Las 4 escrituras están dentro de rigor, están dentro de lo que es nuestra literatura. A ver, ¿cómo has trabajado tus, ¿cómo dices que tú ya te chingaste todo en esta operación y fuiste limpio y que tú no necesitas? Porque yo no quería volver a escribir. Y decía, a ver, espera, pues sí, es que pues yo apunté todo, pues todos mis despapalles que yo hice, y mira, padrino, pues vamos, todo el daño que le hice a mi esposa, a mis hijos, al programa, pues yo no entiendo por qué tengo que volver a escribir. Y dice, mira, si tú no escribes, sí, oílo bien, una persona como tú necesita escribir para poder sanar. De lo contrario, cada vez vas a ir enfermando más tu alma.
te vas a llenar. Y sí lo veía, porque yo, mucho tiempo me la aventé con una primera escritura. Mucho tiempo dentro del cuarto y quinto paso, porque ya estaba dentro, me la aventé con una primera escritura, pensando que ya había solucionado todo. Y no, era una gran mentira nuevamente, porque te empiezas a llenar nuevamente de odio. Ahora ya atacaste a la familia, al grupo de donde vienes. Ahora empezaba los cuarto y quinto paso. Empezar a ver a criticar al compañero, empezar a criticar a los coordinadores, empezar a criticar, sí, a los padrinos, a todos. Salí, qué bonito, y cuando salí de esa escritura todo el mundo abrazaba. Al poco tiempo se me olvidó quién me llevó al apadrinamiento. Al poco tiempo aquel padrino que yo le di la mano y le dije gracias por regalarme esos momentos chingones, todo tu tiempo, padrino. Y llórale, y lo hice mi ídolo en ese momento. Y le apretaba y decía que siempre ahí. Y que cada que me dice, cada que necesites algo, no te preocupes, Hugo, búscame. O si esas palabras se me quedaron grabadas. Pero cuando sube el padrino a una tribuna y empieza a hablar su vida, y yo empiezo a meterme en su vida, decía el padrino, mira, es que yo tengo un problema con mi hijo, se lo llevaron al reclusorio, y decía, con mi esposa me acabo de separar, y esto y el otro, y decía, ese fue el que me apadrinó. Y decía que debería de cuidar a mi familia, a mi esposa, que debería de tener comunicación con mis hijos. Fue empezar a criticar. Y esa alegría, esa poca espiritualidad que tú ganaste en esa escritura, le dabas el primer puñalazo. Órale. Y empezar a ver cuánto dinero entra. ¿Cuánto dinero no ha de entrar en este lugar? Cobran tanto por tanto. Y luego leo, el alcohólico criticón, empiezas a hacer cuentas y empiezas a decir con cuánto dinero se quedan esos coordinadores, esos líderes. Vas a la experiencia y porque no te pasaron a la pasarela donde tú revientas, tú eres el bueno y no hay otro como tú, pero no te pasaron, te vienes dolido, te vienes resentido. No entiendes que en ese momento estás enfermando cada vez más. ¿De qué armadura me hablas? Empezar a ver, y decía la esposa cuando llegaba de una experiencia, ya mejor ni vayas, tú estás mejor sin ir a ese lugar, vas allá, dizque apoyar y vienes bien desmadrado. Por criticón, porque no quererle entrar. O sea, cómo esos defectos, aún dentro de este lugar, seguían floreciendo. Le das vida. Yo le di vida a esos defectos. Y agarro y dije, no, yo me quedo en Cercos porque la madrina que está dando Cercos está bien guapa. ¿Y le entendiste? Sí. Pero se volteaba al pizarrón y decía, wow. ¿Le entendiste? Sí, ya sé cómo cercar, ya sé que debo de poner mis manos así. Ya sé cómo debo de apadrinar. O sea, y nada más iba a la junta esa. O sea, empezaba a ver esa situación. Cuando eres cómplice de que ves que están haciendo cosas, sí, vamos, tus amigos dentro del cuarto y quinto paso están haciendo cosas. Y te quedas callado. No dices nada. Pero cuando te hace enojar ese que hizo esas cosas, empiezas a buscar. Empiezas a ofender. No, es algo, es enfermarse en este lugar. Yo muchas veces dice, no, vámonos a volar de aquí. Qué bonito es los grupos tradicionales, donde nada más aventamos 3 pesos, somos bien libres, no hacemos escrituras, no nos estudian tanto, allí nada más lo que subimos a tribuna y con eso quedamos. Yo así pensaba.
Decía el padrino, mira Hugo, por eso debes de llevar una secuencia en lo que son tus escrituras. Si tú realmente quieres sanar, me dice, la primera escritura abarca desde una derrota, dice, una derrota ante el alcohol y ante mis emociones, primer paso, una aceptación. Segundo paso, donde nos habla, llegamos a creer que un poder superior, o sea, creer en un Dios, concebir un Dios. Tercer paso, dependencia hacia Dios y hacia el grupo, dice, y hacia adelante, carajo. Cuarto paso, el inventario moral, un estudio, agarrar y sacar todo lo que te ha enfermado desde esa niñez. Quinto paso, confesar mis errores dice en primer lugar, ante Dios y ante un ser humano. Tomados del octavo y noveno paso, reparación de daños. Si tú no reparas daño, no pides perdón, Hugo, no sirve de nada tu escritura. Seguirás con ese dolor, seguirás con esa crítica. Primera escritura. Dice, bueno, ¿y qué es lo que voy a encontrar en una segunda? En una segunda trabajarás sobre los defectos de carácter. El defecto de carácter más disparado que tienes, Hugo, es lo que te lleva a una segunda escritura. Y humildemente le pides a Dios que es sexto y séptimo paso. Humildemente le pedimos a Dios que nos librase de nuestros defectos de carácter. Dice, trabajar el defecto. Muchas veces yo te encargo porque muchos que llegan a escribir lo que es una segunda escritura no saben con qué se están enfrentando. ¿Qué escritura llevas? Segunda, se iba segunda. No, pues que toda madre. Y ya trabajaste sobre ese defecto. ¿Cuál es tu defecto? La ambición, el orgullo, la avaricia, la lujuria, la pereza, la ira. ¿Cuál es tu defecto más disparado? Trabajar sobre los defectos de carácter. Tomados nuevamente del octavo y noveno. Te tomarás a reparar tus daños. Esa escritura nuevamente te manda a la reparación de daños. Está bien, padrino. Pues ya que me estás diciendo, bueno, y una tercera escritura, ¿qué es, padrino? Dice, mira, una tercera escritura viene siendo 11º paso. Continuamos haciendo nuestro inventario moral y cuando nos equivocamos, sí, lo reconocemos y lo anotamos. A través de la oración y la meditación, un contacto consciente con Dios, 11º paso. Dice, en esta escritura vas a encontrar tu contacto, vas a saber qué es la oración y vas a saber qué es la meditación. Tendrás, por eso es espiritual, muy espiritual esta, porque tendrás tu contacto de frente con el Creador, con tu poder superior. ¿Cómo? Sí, entenderás qué es la oración y qué es la meditación. Bueno, pues dímelo, ¿no? Pues dímelo para ver si me animo algún día. Dice, bueno, te ves muy pendejo, te lo voy a decir, Hugo. Y empezar a decir, mira, la oración es cuando tú llegas y te hincas y le dices al Creador, Señor, sabes, hoy tuve un mal día, ofendí, hice y deshice, Señor. Tengo estas dudas, Señor, por favor, échame la mano y haz como tú quieras. El lenguaje que tú utilices, Hugo, te va a entender el Señor, el Creador, el poder superior. Bueno, está bien, eso es lo que tú le llamas oración. Bueno, es la oración. Está bien, Padre. ¿Y la meditación? Ah, qué bonito te siente cuando, Señor, me he portado mal y, ¿sabes? Échame la mano, gracias, hasta mañana. Dice el Señor, espérate. Tú ya hablaste, güey, ahora me toca hablar a mí. Y es cuando agarra y debes de tener un momento donde debes de frenar. Ya hablaste tú, ahora cierre los ojos y quédese callado y escuche cómo le habla el Señor. Esa es la meditación, esa es la meditación. Oración, hablas tú, meditación, respuesta. Ahora... Dice sí. Esa es tercera escritura. Te encontrarás con ese ser de frente y las confesiones será Él.
todos tus errores, si tú mientes, tú sabrás a dónde puedes llegar. Tercera escritura, nuevamente reparación de daños, porque tú eres una persona orgullosa y por eso te mandan nuevamente a la reparación de daños. Octavo y noveno paso. Está bien. Bueno, y la cuarta escritura. Mira, ¿has leído el 12, el paso 12? Pues sí, el encabezado. Sí. Dice que habiendo tenido un despertar espiritual, llevamos el mensaje así y así y así a aquella persona que está sufriendo aún. Dice, habiendo tenido un despertar espiritual. Tú, para haber tenido un despertar espiritual, ya trascendiste la primera escritura, ya trascendiste una segunda, ya trascendiste una tercera, sí, una aceptación primera, un defectos de carácter, sí, con humildad y ese contacto. Ya aprendiste a hincarte. Cuando se llega a la cuarta escritura es porque ya recorriste estas escrituras. Y que entonces es un recorrido, un recordatorio a todo lo que está, a todas tus escrituras que fueron. Ahí te darás cuenta si realmente perdonaste, te darás cuenta cuánto has trascendido. Por eso no escribas a lo pendejo, Hugo. Cada escritura tiene un sentido. Entonces eso es la cuarta escritura. Es el cierre de todo lo que viene siendo nuestros 12 pasos. Es el cierre de todos. Tamare, yo nunca lo había visto así. Muchos años viendo esta cosa y agarrándome de ahí. Y nunca lo había visto de esta forma. Pues sí. Dice el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche. Usted siempre ha estado ciego, güey. Crueles, son crueles. En verdad, no se compadecen estos doble A, esos cuarto y quinto paso ya. Y tener que ver esa forma, empezar a entender. Sí, que tuve que ir a una segunda escritura y empezar a trabajar todavía ese daño, porque todavía había trascendido la primera, segunda, tercera operación, cuarta operación, y sabes, seguía odiando a mi padre, no perdoné a mi hermano. Me decía, la sanación del alma viene siendo a través del perdón. Si tú todavía no perdonas, oílo bien, no hay sanación. Seguirás vegetando en un doble A, nada más. Y me daba cuenta que no había trascendido esa parte, que yo a mi padre, sí, cuando falleció, ni una lágrima, porque no había sentimiento, porque no había, no fluía nada, y simplemente decía, yo te perdono, yo te perdoné, y ya no hay ningún problema. Pero dentro de mi ser, dentro de mí, no, había un niño lastimado, había un niño que se quedó con ese dolor de la separación, cosa que yo no le había hablado en una escritura, cosa que fueron cosas que se quedaron, que porque ya me creía el mayor, que como yo voy a seguir odiando después de tanto tiempo, sigo odiando a papito, con que sigo odiando a mamita, pues ¿de qué se trata? No, ¿qué van a decir de mí? Y tenerme que encontrar era algo que no te deja trascender. Yo también no aceptaba que era una persona rechazada desde niño, que yo fui un niño que me rechazaron mucho y eso lo grabé mucho. Que todas mis escrituras, en varias escrituras fui caminando y no hablé del rechazo. Es donde me encuentro aún que era verdad lo que me había dicho aquel padrino. Presumías de lujuria y buscabas la aceptación nada más. Una lujuria, recordáis, una lujuria es cuando ya no se mide extremos, ya ves mucha pornografía, ya no te importa cómo meterte, ya no te importa con quién, hombre o mujer, da lo mismo. Lo hacías, pues no, dice ahí que no, pues nada que se jacte, ¿no? Y decía, sí, esa es la lujuria, ¿y a poco lo hacías tú con las mujeres que decías? Muchas veces se terminaba ya hasta para allá. Como que fue mi conquista. Y seguía mi caminar y fue mi conquista, Sí, más bien buscabas la palmadita.
Me daba cuenta que todavía ese rechazo seguía dentro de mí, que no se había trabajado ese rechazo. Me daba cuenta también que yo no perdoné a mi hermano el mayor, que muchos años yo fui el parteaguas de mi familia, que peleé con mi hermano el mayor y que muchos años pasamos peleados, que navidades había reuniones en la familia, en casa de mi madre y había ese de que tú estés para allá y yo de este lado. Esa parte yo no la había trabajado. Yo no había trabajado ese perdón. Decía mi madre en esos tiempos, yo llegaba y le decía, va a estar tu hijo aquí. Sí, va a llegar hoy. ¿Sabes que no lo quiero ver? Y como yo era el poderoso en ese momento, mi madre me decía, cálmate, ¿no ves que es mi hijo? Pues es su hijo, no es hijo mío. Y todo fue por un dinero. Me llené de odio. Dice, resentimientos, veneno puro para el alma. El odio, veneno puro para el alma. Y recordaba que era esa parte, ¿no? O sea, cómo no la había trascendido. Cuando yo fui para esa escritura, por ese problema con mi hermano, todo trabajé, menos trabajé esa parte. De todo hablé, menos esa parte. Nomás cuando me preguntaron, ¿cómo vas con tu hermano? Ya lo perdoné. Porque en ese momento estaba la parte espiritual. Pero me olvidé de trabajar ese odio que había, ese sentimiento. Y decía, sabes, mira, te voy a contar con una ocasión cómo fueron las cosas. Sí, nos peleamos por mucho tiempo, muchos años. Yo era el fuerte, el que gobernaba. Mi hermano empezó a tomar y cada vez se fue yendo hacia abajo. Y yo en ese momento, por el dolor que me había causado, yo decía, qué bueno que estés ahí. Y sabes, aún estando dentro de estos lugares, yo seguía odiando a ese hermano. Recuerdo que una ocasión me invitaron a compartir a un grupo y estaba el padrino, fuimos como grupo y estaba el padrino y él estaba advirtiendo, decir, ¿qué fecha es el día de hoy? Decía, es Navidad, porque fue en la Navidad de ese año. Y decía, miren, esta es una noche de paz. Es el momento que si estás enojado con un familiar, vaya si le estreches la mano. Es el momento del perdón. Es el momento que debes de poner la armonía en tu hogar. Él lo hablaba para todos, pero todo me caía a mí. Decía, no, es que mi hermano me dañó mucho. No puede ser así. Cuando yo llego a ese lugar de la casa de mi madre, ya estaba lista para la cena. Mi hermano se encontraba en un rincón, yo me encontraba en otro rincón. Mis otros hermanos, un ratito con aquel y otro ratito con este. Y así estaba. Cuando pusieron la mesa, nos quedamos los dos de frente. Así me lo pusieron así de frente a mi hermano. Y estaba yo haciendo así, yo volteaba, me le quedaba viendo y mi mirada hacia abajo y estaba yo en una pinche lucha interna. El odio el orgullo se apoderaba de mí cada vez más. Y decía, le doy la mano, no le doy la mano. Y llevamos tantos años y no, y sí. Y total que no sé en qué momento como que me cegué y estiré la mano y le apreté la mano a mi hermano porque él me dio también la mano. Y él no era rencoroso, el rencoroso era yo. Y agarro y le estrecho la mano y le doy un fuerte abrazo. Y le digo a mi hermano, perdóname hermano, perdóname. Se me olvidó que tú me enseñaste a trabajar por ser el mayor. Se me olvidó que cuando mi padre, en aquella ocasión que me estaba golpeando, tú dijiste, no, a él no le pegue, que es un niño. Y agarraste y me pusiste atrás de ti. Yo me escondí detrás de ti, hermano, cuando te abracé las rodillas, las nalgas que me quedaban al tamaño. Tú decías a mi padre, pégueme a mí, pero a él no le pegue. Muchas veces todo eso se me olvidó. Se me olvidó que cuando yo me rompí la pata en aquella niñez, que tenía 7 años, venía mi madre
cargándome de ahí de Joco para el eje 8 en ese año, y no podían, y tú me cargabas en tus brazos. Tenías tan solo 12 años, hermano, y tú me cargabas y un ratito mamá y un ratito tú. Todo eso se me olvidó, hermano, que tú interrumpiste tus estudios por ponerte a trabajar para que ayudaras y aportaras a la casa, para que nosotros los más chicos pudiéramos comer de ahí, hermano. Y este pinche orgullo, el veneno, este pinche resentimiento, todo eso lo que hizo presencia dentro de este monstruo. Se me olvidó, hermano, todo eso por unos pesos. Nos abrazamos, mi familia lloró, todos lloraron y todos llenos de felicidad. Y yo ya contento, porque cuando se pide el perdón de corazón, el alma descansa. El alma respira, suspira. 24 de diciembre, 7 de enero, mi hermano enferma y tiene que llegar al hospital y voy a verlo. Y me dice su esposa: no te preocupes, todo está bien, nada más fue un ataque que le dio, pero me dicen los doctores que no hay ningún problema. Sí, está bien. Entonces al ratito paso. 9 de la noche, mi hermano no salía, me habla mi hija al celular y me dice: padre, a tu hermano le acaba de dar un paro cardíaco. No chingues. Voy para allá. Perisur, estaba en Perisur para Iztapalapa. Y le meto pata. Y padre, vuelve a sonar: padre, a tu hermano le acaba de dar el segundo paro. Está bien. Va a aguantar. Y sigo metiéndole la pata. Padre, vuelve a sonar el celular, que tu hermano acaba de morir. Pararme a la orilla, en esa soledad, en ese carro, subir los vidrios y empezar a gritar: no. Todos se pueden morir, no se puede morir mi hermano. Decía: no. Pero nuevamente sale el pinche valentón. Después de una catarsis que yo me hice y me apadriné, me limpié las pinches lágrimas y dije: mi familia me necesita. Y debo de ser el fuerte, porque ahorita que llegue, tengo que consolar a todos. Y llego, el alma destrozada, y a mi madre me la tienen en un carro, en una camionetita, en la parte de atrás con la puerta abierta fuera del hospital, toda la familia reunida ya, porque todos estaban ellos cerca. Mi madre me dice, en ese momento pues entra en su catarsis, en su shock, y entre su shock y su catarsis que tiene que vivir mi madre, no se dio cuenta todo lo que ella decía. Y en ese momento llega el Hugo, el alcohólico, y madre, le quiero dar un abrazo, y ella estaba arrancándose los cabellos gritando: no, Hugo, no corras a tu hermano, ¿no ves que él es mi hijo también? Diciéndome: ya perdónalo, Hugo. O sea, ella no se daba cuenta el momento que estábamos viviendo. Ella recordaba cómo yo ofendí a su hijo, cómo yo acabé a su hijo. ¿Y sabes cómo se siente el AA cuando no se perdona? ¿Sabes por qué en ese momento no entendía? Me volví loco. Pero nuevamente, cómase sus lágrimas. Se lo dijeron los AA: aprenda a perdonar. Empiece una nueva vida, y tú no quisiste perdonar el pasado, seguiste viviendo el pasado. Seguiste diciendo que la vida era injusta contigo, que esas personas habían abusado. Y mira nada más, escuchar a tu madre en su show, en su dolor por perder a su hijo, y sobre todo era el mayor. Dicen: todos duelen.
Pero yo no sé, algo tiene que ver el primero. Tal vez un poquitito, porque no es mucho. Y gritando, Hugo, no corras a tu hermano. Algo que dolió al alma. Pero más había dolido el haber odiado tantos años. Algo que se tiene que perdonar en este lugar es el perdón. Si tú quieres componer tu alma, quieres que no enferme tu alma, perdona. Entiende qué es el perdón. Cuando el alma llora, dice que cuando las rodillas duelen, pulsan, es porque el orgullo le da un estacazo fuerte al alma y no te permite doblar la rodilla para pedir perdón, reconocer tus errores. Por eso duelen las rodillas. Es que Él me hizo, sí, Él te hizo daño, está bien. Pero cuidado con que exageres, porque se te puede voltear. Y fue lo que le sucedió a Hugo. Se llenó del odio. Resentimiento, un sentimiento traído al presente. Las rodillas me dolieron para poderme hincar por el orgullo. Y decía el cáncer hace presencia cuando no hay una liberación. Por eso el cáncer hace presencia en el ser. La gripa hace presencia cuando el alma está llorando y el cuerpo no responde, la mente. Por eso la gripa hace presencia. Repercusiones. Es decir, estar expuesto es por todas las emociones guardarlas. La diabetes. La diabetes es cuando tu alma, cuando a ti excedes tu cuerpo, sientes la soledad, abusas de tu cuerpo en trabajo, te vuelves adicto al trabajo, a la cosa laboral y te olvidas de tu cuerpo. Por eso hace presencia. Endulzas todo, pero no endulzas la vida. Vives en el pasado, vives en el futuro y te olvidas de lo más hermoso que es el presente. El perdón entra, dice yo perdono pero no olvido. No, así no es. Esta es una parábola, no sé cómo la entiendas, de un individuo que se roba unos tenis y llega al reclusorio. Después de 5 años, le dice el juez, mira, la sociedad hoy, en esta fecha, quedas en libertad. La sociedad te ha perdonado. Aquí está tu boleta de libertad. Y dice, no, a mí no me puedes decir que la mentada sociedad me perdonó. Porque si me hubiera perdonado, no me hubiera chingado los 5 años aquí. Yo le pagué mi falta. Se la pagué a la sociedad. Deme mi boleta y me voy. Pues efectivamente, el perdón tenía que llegar antes, no después. Para que se entienda, es como aquel que invitas a tu casa y le muestras el plato favorito que te dejó tu mamá de herencia y X. Y de pura descuido, de un descuido, lo toca y lo cae y pum, se rompe. Y tú dices, no, ¿qué hiciste? Hasta que no me lo pagues te perdono. No. Si tú vas a perdonar, no tienes por qué exigir el pago
de ese mentado plato. En ese momento se tiene que perdonar. Es como aquel ejemplo también. Sucedió de una persona que nunca había sido infiel y lo fue. Y tuvo la desgracia de que le cayeron. La esposa en su orgullo, montada en su dignidad, le dice: ¿sabes? Yo no te voy a perdonar esto. Y si voy a seguir contigo, oílo bien, voy a seguir contigo por mis hijos. Y la mujer no se cansó de hacer ridiculizarlo en las fiestas, en las reuniones. Para todos, él. Y él se sentía mal, él ya mejor se orillaba, ya esta persona ya mejor dormía aparte, sabía y reconocía su falta. Se casan sus hijos y se casa el último. Y esa noche le dice la mujer: oye, quiero hablar contigo. Sí, dime. ¿Te acuerdas de aquella infidelidad que me hiciste? ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no me voy a acordar si te has encargado de decírmelo noche a noche? Día a día te has encargado de recordarme. Pues, ¿qué te crees? Dime que ya te perdoné. Y se ríe, se da la vuelta y le dice: ¿ya me perdonaste? No, mija. Si usted, óigalo bien, le hago cuentas, hasta me sale debiendo. El perdón llega al momento. Por eso las escrituras no son nada más, porque se les ocurrieron a los dobles hacerlas así. No, todos llevan un mensaje. La sanación del alma viene siendo la oración. ¿Cómo puedes sanar tu alma después de que haya caído tan cruel, tan bajo? Es ayudando al prójimo. Ahora sanar el alma, ayuda al prójimo. Ya no robes, ya no envidies, ya no critiques a tus compañeros de trabajo, no critiques a tus compañeros de grupo. Si alguien por ahí lo ves que anda haciendo cosas indebidas, mejor bendícelo. No hagas de esto, no señales, porque aquella persona que señala en este caminar, tarde o temprano terminarás haciendo lo peor en este lugar. Y te acordarás cómo señalaste. No enfermes tu alma. Reconocer, sí, hasta dónde te ha llevado esta enfermedad. Si realmente estás viviendo una situación difícil en tu matrimonio, en tu hogar con tus hijos, acércate a ellos. O sea, el perdón siempre por delante. Dios, tu poder superior se manifestará y te pondrá las palabras que debes de utilizar. No vivas vidas ajenas. No vivas la vida de tus hijos, porque el vivir la vida de los hijos acaban con uno. Dicen egoísta y personal: para estar bien la familia tengo que estar bien yo. No digas: hoy por ser aniversario tengo que venir a este lugar. No, tu obligación es cuidar este gran grupo, esta gran legión. Es tu obligación. Dios te ha elegido entre miles y miles para que tú fueras parte de este hermoso grupo. Leal a tu grupo. Siempre leal, siempre póngase la camiseta de su grupo y cuídelo con aquellos lobos que llegan. Porque recuerda que esto es tu sanación, que esto es tu salvación. Porque así es como yo le he encontrado después de este caminar tan disturbio, tan chueco dentro de este caminar, el cómo enfermé. Hoy me toca trabajar, hoy me toca advertir mis experiencias. Hoy te puedo decir que con la esposa podemos darnos la mano y así, y antes había ese coraje, había ese odio hacia esa persona de aquí para allá y de allá para acá.
Pero eso es gracias a la agrupación. Decía, ama y cuida tu grupo. Yo de antemano, padrinos, de antemano les agradezco que me hayan invitado. Yo no sé si era lo que querían escuchar, pero es lo que hoy de todo corazón te regalo. Te lo regalo de todo corazón. Si estás enojado con algún familiar, perdona. Esa de perder a un hermano, no sabes, se siente un dolor tan grande. Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser quienes sea. Siempre dar esa mano. No te enfermes, porque no nada más esas palabras que dicen veneno puro para el alma, se dicen por decirlas en la hacienda. No, es veneno puro para el alma, resentimiento. La magia del perdón. Perdona. Muchísimas gracias y muchas felicidades y me puse bien. Gracias, mis padrinos, muchísimas gracias. Gracias, mis padrinos. Si tienen mal, mañana se vienen, mañana sigue el brazo, ¿no? Pues, espero que se hayan puesto de poca madre, ¿no? Para mí en lo especial, ojalá se vayan de la chingada para que mañana regresen nuevamente ustedes otro, la neta, porque además se ponen bien y ya no regresan, cabrones, ya van y se van 15 días, un mes o cuántos fue, 2 meses, creo. Y después regresan, cabrones, ¿no? No, pero pasa que muchas de las veces decía, bueno, ¿no? Trabajar sobre el perdón también está en la familia, ¿no? Decía una vez, escuchar algo bien hermoso del padrino Raimundo Sausa, ¿no? Muchas de las veces hay que dejar de buscar el reflector para estar con la familia, ¿no? Para poder disfrutar de lo que Alcohólicos Anónimos te ha enseñado, el poder darlo el día de hoy en tu casa, ¿no? Compañeros, pero parece que va a haber va a pasar una personita aquí a la tribuna. Bueno, Daniel. Vamos a ser el padrino Arturo. Adelante, Arturito. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Arturo y soy alcohólico. Y pues de antemano agradecerle, padrino Hugo, de parte de mis compañeros de un día más de vida, pues venir a hacer la unidad y parte de lo que siempre, de alguna manera, la otra ocasión que estuvo también me llevo mucho. Hoy también. Algo que se me olvida es parte de este orgullo, esa soberbia que me cargo, ¿no? Y el servir, ¿sí? Pues de antemano gracias y este presente para usted. Y invitarlos a todos, compañeros, el próximo jueves, ahora sí que a la misma hora, pero más el jueves, está el padrino Brazo con un tema, ¿qué? ¿Qué tema viene? Mi liderazgo a base del servicio. ¿Sí? Para que pueda venir a asistir. ¿Sí? Es los compartimientos para este aniversario, séptimo aniversario, esta fiesta espiritual. Compañeros, pues es todo, gracias. Y luego vamos a ver. Bueno, compañeros, vamos a la séptima tradición, dice, pero mantenemos nuestras propias contribuciones.